Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. En el nombre de Allah, misericordioso, el clemente, atestigo que en otra divinidad excepto Allah, el único sin asociados, y atestigo que Muhammad es su siervo mensajero. Inshallah, vamos a hablar hoy acerca de otra historia, de las historias del Corán, específicamente la historia de Dhil Qarnayn. Dhil Qarnayn es la cuarta historia que está mencionada en Surat al-Kahf, la caverna. Entonces, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. Y te preguntan, oh Muhammad. Entonces te preguntan quién ha preguntado al profeta. Los sabios dicen que los incrédulos de Quraysh o la gente del libro, los judíos o los cristianos, han venido al profeta sallallahu alaihi wasallam y le preguntaron, oh Muhammad, queremos saber quién era Dhul Qarnayn. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca del Qarnayn, diles, voy a contarles parte de su historia. Primero, del Qarnayn, no tenemos ninguna narración específica que nos explica quién era exactamente. Pero según lo que entendemos de las narraciones de la historia o lo que está mencionado en los libros de historia, que Dhul Qarnayn era un rey piadoso, creyente, obediente, un rey justo, que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado poder, fuerza, medios para controlar muchas partes de la tierra, pues Dhul Qarnayn era uno de los 4 que gobernaron toda la tierra. Como sabemos, eran 2 creyentes y 2 incrédulos. Los 2 creyentes, el profeta Salomón y Dhul Qarnayn. Entonces Dhul Qarnayn era un rey, no era un profeta. ¿Okay? También era un hombre que tenía sabiduría, que tenía inteligencia, como vamos a ver ahorita por qué decimos eso, según la historia está mencionada en el Corán. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, como nos dice aquí en el Corán, que esta persona tenía muchas posibilidades de poder y fuerza y muchos medios para pasar sobre toda la tierra, y así estaba gobernando mucha parte de la tierra. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala comenzó hablando de esta historia y te preguntan, oh Muhammad, acerca del Qarnayn, diles, voy a contarles parte de su historia. También Dhul Qarnayn significa literalmente el de los 2 cuernos. Pero los árabes dicen Qarn o Qarnayn significa el parte más lejano del oriente, el parte más lejano del occidente. Entonces significa que esta persona estaba gobernando gran parte de la tierra, desde el parte más lejano del oriente hasta el parte más lejano del occidente. Eso, por supuesto, según el mundo conocido en su tiempo. Quizás ha llegado a América Latina, nadie sabe, pero lo que entendemos de Dhul Qarnayn significa que una persona llegó a un parte muy lejos de las 2 partes de la tierra, de los 2 lados de la tierra. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala sigue contándonos y dice, voy a contarles parte de su historia. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo que va a decirnos aquí, o lo que va a enseñarnos aquí, vamos a aprender algo que tiene ventajas, algo que tiene enseñanzas, algo que es beneficioso para nosotros. No necesitamos saber quién era exactamente Dhul Qarnayn, su nombre completo, en qué año nació, en qué año murió, en qué parte del mundo vivía, qué tenía, su cara, su altura. No necesitamos saber todo eso, pero que necesitamos saber cómo Allah subhanahu wa ta'ala apoyó a esta persona para expandir la religión de Allah subhanahu wa ta'ala y así apoyar a la gente que no tenía posibilidades en ese tiempo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala sigue diciendo, Inna makanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Le dimos poder sobre la tierra y le concedemos los medios necesarios, que es poder y conocimiento para todo. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dio a este hombre muchos poderes, muchos medios, hombres, armas, riquezas, instrumentos que ninguna otra persona en este momento tenía, y así esta persona usó estos medios, estos instrumentos para llegar a muchas partes de la tierra y para gobernar a muchas partes de la tierra.
Pero esta persona era una persona piadosa, queriente, obediente. Entonces no usó estos medios, estos instrumentos para hacer injusticia entre la gente, para no causar corrupción en la tierra. En lugar de eso, esta persona usó estos medios para apoyar a los demás y para guiar la gente al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Como fue narrado en alguna narración, Allah sabe mejor si es correcto o no, pero Zulqarnain vivía en la época del profeta Abraham. Otros dicen que vivía en la época un poco antes del tiempo, la época del profeta Abraham. Entonces era una persona que sabe que existe un Dios, que creyó en un Dios, adorando a un solo Dios, creyó en el día José final, la resurrección, todo eso. Por eso era una persona obediente. Y por ese motivo usó estos medios para guiar los demás al camino de Allah subhanahu wa ta'ala y para que todos saben quién es Allah y creen o tener la creencia correcta. Entonces, إنما كان نراه في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع سببا. Significa que él siguió pues este camino para alcanzar su objetivo. Entonces estaba usando estos medios y estos recursos para apoyar a los demás, para guiar a los demás al camino de Allah. Y así, حتى إذا بلغ مغرب الشمس, cuando llegó a donde se pone el sol, quiere decir al parte más lejano de la tierra hacia el occidente. وجدها تغرب في عين حمئة, y encontró que parecía ocultarse en el horizonte en unas oscuras aguas cenagosas. Quiere decir, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona va a la playa y observa cómo se pone el sol, le parece como el sol está bajando dentro del agua, está bajando así, como ya está escondido en el agua, o está ocultándose en el agua. ¿Okay? Entonces, él llegó al parte más lejano hasta que llegó al océano y así observó al sol como está bajando en agua oscura y negra o agua cenagosa. Pero ahí, junto a ella, descubrió a un pueblo. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. Junto a ellas descubrió a un pueblo incrédulo. Y por ese momento Allah subhanahu wa ta'ala dice, le esperamos. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ. Le esperamos, oh ذو القرنين. Disculpe. Oh ذو القرنين. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Si quieres, puedes castigarles o puedes ser benevolentes con ellos. ¿Okay? Entonces, Zulqarnain llegó a un pueblo incrédulo, estaban haciendo corrupción, acusando corrupción en la tierra. En ese momento Allah subhanahu wa ta'ala, como le inspiró, o Zulqarnain, tienes dos opciones. Puedes castigar a esta gente por su corrupción o por su incredulidad que tenían, o puedes ser benevolente con ellos y así puedes librarles o perdonarles. Entonces Zulqarnain dijo, mataremos o castigaremos a quien haya sido injusto negando la verdad y después retornará a su Señor, que él le infligirá un terrible castigo. Entonces él dijo que vamos a castigar a cada persona niega la verdad, a cada persona injusta. Después él va a volver a su Señor en el día final, donde va a recibir un castigo severo más aún. Y las personas, en cuanto al creyente que haya actuado con rectitud, obtendrá la mejor de las recompensas y le hablaremos y trataremos con amabilidad. Entonces, al otro lado, las personas que van a aceptar la verdad van a hacer las buenas obras y no van a causar corrupción en la tierra. Entonces, en ese momento les vamos a perdonar y seamos benevolentes con ellos y les dejamos libres. Entonces, cuando terminó de lo que está haciendo con este pueblo, siguió en su camino. Después Allah subhanahu wa ta'ala dice, ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Después emprendió otro camino en este lugar hacia el este, hacia el oriente. Allah subhanahu wa ta'ala, como dice en el Sagrado Corán, حتى إذا بلغ مطلع الشمس, cuando llegó a donde sale el sol, quiere decir al parte más lejano. Nosotros no sabemos
o no podemos decir que el sol sale de una parte de la tierra, pero sale, quiere decir que él siguió caminando hasta que llegó a una parte del mundo donde parecía que el sol sale de esta parte, al parte más lejana de la tierra hacia el oriente. Entonces encontró que amanecía sobre un pueblo el cual no le habíamos concedido el resguardo para protegerse del sol. Un pueblo no tenía nada que ver con la civilización, no tenía formas de desarrollo, no tenían aunque ya algo para protegerse del sol, para protegerse del calor del sol. Quizás no tenían vestidos para protegerse, quizás no tenían casas para protegerse, pero llegó al parte más lejano del oriente y ahí encontró a este pueblo. Un momento, por favor. Siga, por favor. Disculpe. A ver, entonces él llegó a esta parte del mundo donde encontró un pueblo que no tenía nada que ver con la civilización y así no tenían nada para protegerse del sol o el calor del sol. Y después siguió en su camino. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala no nos contó qué hizo con ellos. Y por supuesto lo que entendemos de la obediencia que tenía esta persona hacia Allah subhanahu wa ta'ala y lo que tenía de la fe, la sabiduría, entonces podemos entender que también les guió al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no nos dio mucha información porque, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el siguiente, وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا, y así fue, conocíamos todo respecto a Dhul Qarnayn. ¿Okay? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala solamente quiere darnos unas enseñanzas y no tenía ningún beneficio mencionar lo que pasó con ellos. Pero luego Allah subhanahu wa ta'ala nos contó qué hizo después y después emprendió otro camino. Aquí el otro camino, como dicen algunos sabios, la primera viaje se fue hacia el occidente y la segunda viaje se fue hasta el oriente. Entonces los sabios dicen que la tercera viaje se fue dirigido hacia el norte, pero no podemos asegurar lo que podemos saber, lo que podemos decir según lo que entendemos de lo que está mencionado después de esta historia, que él siguió otro camino, pero a un parte del oriente. ¿Por qué? Es lo que vamos a decir ahorita. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. Y cuando llegó a un lugar situado entre dos cadenas de montañas. As-Saddain son dos cadenas de montañas conocidas en ese tiempo, y aquí encontró un pueblo cuyos habitantes apenas entendían una palabra, porque hablaban otro idioma. Según algunas narraciones, Zulqarnain tenía que traer algunos traductores, uno traduce a otro idioma, otro traduce a otro idioma, hasta que puede entender el idioma de este pueblo. ¿Okay? Y así, قالوا يا ذا القرنين, lo que entendió Zulqarnain de ellos. Le dijeron, oh Zulqarnain, los pueblos de Gog y Magog corrompen la tierra y podrías construir entre ellos y nosotros una barrera a cambio de una remuneración de nuestra parte. Entonces Zulqarnain les entendió cuando ya trajo a estos traductores y entendió lo que querían decir. Ellos le han dicho, oh Zulqarnain, el pueblo o los dos pueblos de Gog y Magog, como está narrado, son dos pueblos. Y para entender esto mejor, porque hay unas cosas que no son correctas, algunos dicen que no son seres humanos, otros dicen que otras cosas que no es correcta, pero lo que sabemos que Gog y Magog son seres humanos, los hijos de Yafeth, el hijo de Noé, el profeta Noé. Entonces son seres humanos. Y ellos tenían unas características diferentes, por ejemplo, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo un dicho que Gog y Magog tienen sus ojos pequeños y sus caras anchas. Okay.
podemos ser parecidos a nuestros hermanos de China o los japoneses, pero no son ellos, ¿ok? Porque Gog y Magog son gente que causa mucha corrupción y matan y hacen muchas cosas feas en la tierra. Entonces, son totalmente diferentes. También son atrás de esta muralla que construyó Dulqarnain. Entonces, no podemos decir para qué la persona no entiende que los chinos o esta parte del mundo del oriente son Gog y Magog que van a causar corrupción en la tierra. No, son dos pueblos que viven actualmente atrás de una muralla, la cual construyó Dulqarnain hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, Gog y Magog, para entender quién son, podemos mencionar dos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para saber quién son exactamente los Gog y Magog. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos contó que antes del fin del mundo, cuando el profeta Jesús, el profeta Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, terminó con el anti-Mesías o el falso Mesías y con los incrédulos de este momento, Allah subhanahu wa ta'ala le va a indicar que los Gog y Magog saldrán de su muralla o salieron de su muralla y están siguiendo su camino para causar corrupción y así están siguiendo hasta que pueden llegar a ustedes. Entonces, que esconden y suben a la montaña al Tur y así Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña que los Gog y Magog cuando están pasando o cuando saldrán de su muralla van a pasar por el mar o por el lago de Tabaría. El lago Tabaría es un lago que podemos decir entre Palestina y Siria. Este lago tiene una superficie de 166 kilómetros cuadrados y profundidad 46 metros. Entonces, cuando los Gog y Magog están pasando por este lago Tabaría, el primero va a tomar de esta agua porque su agua es dulce, entonces van a tomar de esta agua hasta que están pasando hasta que llega el último. Y cuando llega el último y pasando por este lago, va a decir, aquí había agua, que significa que ellos tienen una enorme cantidad hasta que acabaron todo con toda la agua de Tabaría. ¿Ok? Este es el primer hecho. Entonces sabemos que esta gente tiene una enorme cantidad que nadie puede imaginar. Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuántos son. El otro hecho, con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba sentado con sus compañeros y le ha contado aparte las cosas que van a suceder en el día final. En ese momento Allah subhanahu wa ta'ala va a decir al profeta Adán, o Adán saca el primer grupo del infierno. Entonces el profeta Adán va a decir, oh Allah, ¿y quiénes son del primer grupo del infierno? Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, de cada 1999 personas. Entonces, de cada 1999 personas entrarán al infierno, solamente uno de este 1000 será salvado. En ese momento, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se sintieron o tenían miedo, sintieron terror. Si de cada 1999 entrarán al infierno, uno solamente será salvado. Entonces, ¿quién puede ser salvado de este infierno? Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que entre ellos o entre este pueblo o entre la gente en este día son de Gog y Magog. Entonces imagínate que la gran cantidad que tienen los Gog y Magog y todos van a entrar al infierno en ese momento y así la mayoría de ellos de los 999 entrarán al infierno. Quiere decir que la mayoría son de Gog y Magog. Entonces, de estos dos dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, podemos entender quién son Gog y Magog, su forma, sus cuerpos, sus características y su gran cantidad, y que Allah subhanahu wa ta'ala sabe cuántos son. Entonces, Gog y Magog vivían en esta época, estaban causando corrupción y así estaban maltratando o matando a este pueblo que viven cerca donde están estas dos cadenas de montañas. Por eso cuando Dulqarnain llegó a esta parte del mundo, encontró a este pueblo que no entendían nada de su idioma. Entonces cuando entendió lo que estaban diciendo y han dicho que los pueblos de Gog y Magog están haciendo o causando corrupción en la tierra,
si puedes construir entre ellos y nosotros una barrera, una muralla, a cambio de una recompensa de nuestra parte. Entonces, ¿qué hizo el rey justo, obediente en el momento de esto? Aprovechó el momento para decir, ok, necesito todas sus riquezas como hace la mayoría de los reyes o gobernantes tiranos injustos. Ya que necesitamos tus riquezas, tu dinero para poder apoyar a ustedes. Si no nos da nada, no vamos a hacer nada. No, él dijo, el poder y la autoridad que mi Señor me ha concedido son mejores que lo pueden darme. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado muchos instrumentos y recursos, que esto es mejor de lo que tienen ustedes. Solamente a'inuni biquwwa, ayúdenme con su fuerza. Tienen hombres, tienen recursos, tienen instrumentos, entonces que me ayudan con estos recursos y sus hombres para poder hacer esta barrera o esta muralla entre ustedes y ellos. Entonces, Zulqarnain les dijo, tráiganme bloques de hierro, y construyó con ellos un muro compacto entre los que depositó carbón y madera. Y cuando llegó a cubrir el espacio existente entre las dos montañas, las dos cadenas de montañas, dijo, tras encender un fuego, y luego les dijo, soplen para avivarlo. Y cuando la construcción se hubo convertido en una masa de fuego ardiente, dijo, tráiganme cobre fundido para verterlo encima con el fin de que se adhiera con fuerza. Entonces, Zulqarnain puso los recursos que tenían esas personas, puso sus hombres, les enseñó cómo poder protegerse de la corrupción y maltrato de Ya'juj y Ma'juj. Entonces, les enseñó cómo pueden construir una muralla y esta barrera. Él les dijo, por favor, traigan hierro, hasta que lo pusieron y llegaron a un nivel donde ya pueden hacer una barrera muy grande. Y así les dijo que traigan su madera o su carbón y soplan para avivar el fuego, hasta que llegó a un momento que este hierro está muy rojo, está muy caliente, preparado para poder poner el cobre, y así con el cobre y el hierro hizo una barrera muy, muy fuerte, y eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó al Zulqarnain. Zulqarnain, Allah subhanahu wa ta'ala le dio también conocimiento, sino que cómo podría saber cuando mezclamos hierro con cobre, será un metal muy fuerte. Ya sabemos que el hierro es muy fuerte, pero cuando agregamos el cobre será más fuerte. Y así los Gog Magog no pueden hacer nada, no pueden destruir esta barrera. Y eso todo del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala que le enseñó a Zulqarnain. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice luego, فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَةً. Y Gog Magog no pudieron escalarla ni abrir brecha en ella. Entonces, ¿qué hizo el rey justo cuando terminó la construcción de esta barrera? Él dijo que esta es mi fuerza, esta es mi inteligencia, como dijo Qarún del pueblo de Moisés, es que mi inteligencia y mis poderes y mis instrumentos y mis soldados, mis hombres, ya con todo eso podemos hacer todo eso, y gracias a mi inteligencia que podemos hacer algo así. O fue un hombre humilde, agradeció a Allah subhanahu wa ta'ala quien le enseñó a hacer eso, quien le apoyó con los recursos para poder conocer algo así. Él dijo, قال هذا رحمة من ربي. Zulqarnain dijo, la barrera que es que los protege de la corrupción de Gog Magog, se debe a la misericordia de mi Señor. Entonces era una persona humilde y agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando llegue su promesa, dijo Zulqarnain, y cuando llegue su promesa de la salida de ambos pueblos como señal del fin del mundo, derribará la barrera y la promesa de mi Señor es cierta. Entonces Zulqarnain, Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró que esta barrera llegará un momento y será destruida. En ese momento será en los últimos años antes del fin del mundo. Y eso va a pasar
como Allah subhanahu wa ta'ala lo inspiró. Y así, فإذا جاء وتركنا بعضهم فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Y la promesa de mi Señor es cierta. Entonces, seguramente eso va a pasar. Y como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que eso va a pasar en cada día, ahorita, desde la construcción de esta barrera, y en cada día hasta que llega el momento de la destrucción de esta barrera, los Gog y Magog están haciendo todo lo posible para derribar esta barrera, para destruir esta barrera. Pero cuando llegue al fin del día y vuelvan para descansar, todo lo que habían hecho se vuelva otra vez correcto, completo, como nunca hicieron nada de destruir esta barrera. ¿Okay? Y entonces allí, así, al siguiente día comienzan desde nuevo y al fin del día llega todo igual como no hicieron nada. Entonces, hasta que llegó el momento, uno de ellos dice, mañana vamos a destruir esta barrera, inshallah, si Allah quiere, ojalá. ¿Okay? Cuando dice uno de ellos, cuando dice inshallah, al siguiente día van a hacer esta brecha y van a romper esta barrera. En ese momento saldrán los Gog y Magog. Entonces, cuando terminó Dhul Qarnayn la construcción de Gog y Magog, Allah subhanahu wa ta'ala dice, describiendo el estado o cómo estaban actuando Gog y Magog en ese momento. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ, o disculpe, en el día antes del fin del mundo. En ese día dejaremos que Gog y Magog surjan con los hombres formando extensas oleadas de gente debido a su gran número. Que quiere decir que los Gog y Magog van a hacer corrupción cuando llegará el momento cuando Allah subhanahu wa ta'ala les permite salir de esta barrera, y llegará el momento donde ellos van a salir y hacer corrupción en la tierra, mezclando entre los seres humanos y así matando y causar corrupción. Y luego sonará el cuerno en ese momento, cuando Allah subhanahu wa ta'ala ordena al ángel Rafael para soplar en el cuerno, y así es el día del juicio final. Y así todos ellos serán unidos en el día del juicio final. Entonces, mis hermanos, esta es la historia de Dhul Qarnayn y cómo era un rey justo, piadoso, que Allah subhanahu wa ta'ala le dio medios y recursos, pero en el lugar de usarlo como hacen la mayoría de los reyes y gobernantes, causar corrupción, causar daño, maltratar a la gente, robar las riquezas de los demás o ser arrogantes con sus recursos, no, era una persona que estaba humilde con su creador, obediente, cumpliendo los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala, y además usó estos recursos para guiar a la gente al camino de Allah. Él sabía que existe un solo Dios y él tenía esta creencia en su fe. Entonces no dejó que voy a quedar así con esta fe en mi corazón y alhamdulillah, gracias a Allah que soy creyente, pero en lugar de eso uso todos los recursos que tenía en su mano para llevar este mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a todo el mundo, para que todo el mundo también sean guiados al camino de Allah. Entonces él usó esos recursos para ayudar a los demás a conocer la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, y también para ayudar a los pobres, a las personas que no tenían recursos, a las personas que son débiles, no tenían fuerza para protegerse de la corrupción y los tiranos de ese momento, como pasó con el tercer viaje, cuando protegió a este pueblo de la tiranía y la corrupción de Gog y Magog. Entonces, esta persona usó su inteligencia, usó el conocimiento que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó, y usó los recursos que tenía, y también no solamente estaba usando, él tenía posibilidades, él tenía medios y recursos, pero no dejó al pueblo, estas personas que estaban sufriendo de la corrupción de Gog y Magog, no los dejó así sentados cada uno descansado en su casa y así tranquilamente, y estaba ordenando a sus hombres, a sus soldados, que vamos a construir esta barrera para proteger a este pueblo débil, a estas personas débiles. ¿Ok? No. Él enseñó esto a estas personas, que ustedes mismos pueden hacer cosas muy útiles, beneficiosas para protegerse. Entonces, él les dijo que por favor ayúdenme por lo que pueden.
Tienen hierro, tráiganme hierro. Tienen hombres fuertes, tráiganme esos hombres fuertes para les voy a enseñar cómo pueden hacer una barrera. ¿Ok? Entonces es muy importante también que la persona, especialmente los líderes, los gobernantes que deben entender de esta historia, que la persona no solamente usa lo que tiene de su inteligencia, sus medios y hace todo por su mano. No, debería enseñar a los demás cómo pueden usar sus recursos, cómo pueden usar o beneficiar de su poder o su fuerza para hacer algo bueno por su pueblo, para ellos mismos también. Entonces, él usó esos recursos y esta inteligencia o sabiduría que Allah subhanahu wa ta'ala enseñó para proteger a estos pobres hombres o este pobre pueblo de la tiranía, la corrupción de Gog y Magog, y así les protegió de ellos. Y como Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró que esta barrera que lo han construido será así hasta que llegará el tiempo o llegará el momento en el cual Allah subhanahu wa ta'ala va a permitir la destrucción de esta barrera y así saldrá un castigo a los seres humanos de este tiempo hasta que Allah subhanahu wa ta'ala luego les protegerá de ellos y así llegará el día del juicio final. Entonces, hermanos, ya terminamos la última historia que está mencionada en Surat Al-Kahf. Así es. En Surat Al-Kahf, sobre la caverna, como estamos hablando, que esta sura está hablando de 4 tentaciones. Primero, la tentación en la religión, como ya pasó con los jóvenes que dejaron todo lo que tenían de riquezas y posesión, son hijos de nobles personas o nobles reyes, y dejaron todo eso para proteger su fe en su corazón, y también la tentación en estas personas, esos 2 hombres que tenían jardines, de tentación del dinero o las riquezas, y luego la tentación del conocimiento, como pasó con la historia del profeta Moisés con el Khadr, y la última, la tentación del poder, como esto pasó con Ibn Qarnayn, quien usó su poder y su inteligencia para apoyar y ayudar a los demás. Jazakumullah khairan, hermanos. Espero, inshallah, que esta historia está clara. Y cualquier pregunta, cualquier duda, escuchamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, Sheikh. Gracias. Perfecto. Hey, yo tengo una pregunta. No Dígame. tiene que ver con el tema. ¿Por qué no se celebran los cumpleaños? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no se celebran los cumpleaños? ¿Por qué no se celebran los cumpleaños? ¿Quién dice que no puede celebrarse del cumpleaños? No, bueno, había escuchado. A ver, podemos decir, hay 2 opiniones. Algunos dicen que no se puede, otros dicen sí se puede, porque no hay nada malo en celebrar de cumpleaños. Pero si podemos decir, si vas a hacer igualmente como lo hacen la gente que no son musulmanas, celebrando su cumpleaños de la forma que lo hacen ellos, entonces en esta forma no es bueno hacerlo, porque los musulmanes deben tener su forma especial, deben ser diferentes de los demás. ¿Okay? Por ese motivo dicen que en el Islam no hay nada que se llama celebrar el cumpleaños, y también es porque hay la gente que no son musulmanas o no son musulmanes lo han inventado, entonces nosotros no podemos hacer algo así. ¿Okay? El otro tipo dicen que no hay ningún problema, es algo normal, pero que sea diferente de los demás. ¿Ok? Sheikh, entonces, por ejemplo, el típico pastel de cumpleaños no sería aceptado. Dulce en general. Pastel, no hay nada que ver, pero la forma, poner adornos, llamar a todo el mundo, poner música, esas cosas, no. Ah, ok.
Sí, o bebidas alcohólicas o cosas así Por que van en supuesto que no. contra del Islam. Eso es. Ah, ok. Gracias, Sheikh. A usted, hermano. Ok, hermanos. ¿Otra pregunta? Hermano Abdurrahman está levantando su mano. Ok, sigue, hermano. Sí, buenas tardes, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí, yo pasa que tengo una pregunta respecto al tema que decía después de lo de Gog y Magog, hablaba sobre que habrá un momento en el cual después sonará la trompeta, ¿no? Sí, Pero yo escuché de un imán, tal vez lo conozca, pero bueno, ese es otro tema, este, que decía que estos hombres también tenían como mucha hambre y mucha sed, que podían beber un río entero, algo así. sí, cuando saldrán los Gog y Magog, otra cosa. Cuando saldrán los Gog y Magog de, de su barrera, van a seguir por toda la tierra, van a pasar toda la tierra hasta que llegarán a la, ¿cómo se dice? Un momento, ¿cómo se llama el mar? Se dice el mar de Galilea o el lago de Tiberiades. Entonces ellos van a llegar a este lago y van a acabar con todo el agua que tenía este lago. Y luego van a comer cualquier cosa, van a matar a cualquier persona, van a causar mucha corrupción en esta tierra. ¿Okay? Y luego Allah subhanahu wa ta'ala, cuando ya ellos van a hacer así o seguir en su corrupción, Allah subhanahu wa ta'ala les va a mandar gusanos, donde ya este gusano entra por sus cuellos o por su cara y entra hasta que le mata. Y así, en ese momento, el profeta Jesús estaba con los creyentes sobre la montaña del Tur, protegiéndose del maltrato, la corrupción de los Gog y Magog. ¿Okay? En ese momento, uno de los creyentes va a decir, ¿quién de nosotros puede salir o bajar de la montaña y ir para ver qué pasó con los Gog y Magog? No sabemos nada de ellos, queremos saber si ya pasaron desde ahí, podemos bajar otra vez para tener vida normal o qué pasó con ellos. Entonces va a salir uno de ellos y va a tener atención o va a pensar que ya voy a hacer esto y me parece que no voy a volver con vida otra vez. ¿Ok? Él va a bajar y encuentra que los Gog y Magog están muertos y así toda la tierra está llena de sus cuerpos. En ese momento va a bajar el profeta Jesús con los creyentes y así encontrarán que los cadáveres de los Gog y Magog están por todo el lado hasta que sale un olor muy feo. Y en ese momento el profeta Jesús va a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala haciendo súplicas y peticiones a Allah que nos proteja de eso o nos ayuda en eso. Y en ese momento Allah subhanahu wa ta'ala va a mandar algunos aves donde va a llevar los cuerpos de Gog y Magog y botarlo en una parte de la tierra. Allah sabe dónde está. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala les permite al cielo que llueve. En ese momento la lluvia entrará a cada punto de la tierra hasta que la tierra sea muy limpia. Y en ese momento los creyentes disfrutan de la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala que permite a la tierra sale de todo lo que tiene de bendiciones. ¿Okay? Pero es otra historia, Sí, sí, pero hablamos de los fines del mundo. shukran. También escuchaba que había una aya, o no sé si era una hadith, que hablaba sobre que no tomarás la espada cuando vengan estos hombres, o sea, que no intentes siquiera enfrentarlos. Sí, eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala va a decir al profeta Jesús. Ustedes no pueden hacer nada con ellos. Entonces que suben sobre la montaña del Tur para protegerse. ¿Cuál es el nombre de la montaña? ¿Podría escribirlo? At-Tur. At-Tur es el Ah, Ad-Dur. A-D-D-U-R. At-Tur. A-T-O-R. ¿Se recuerdan la historia del profeta Moisés cuando subió a la montaña Tur para recibir la Torah? Ah, entiendo, ya entiendo. Es el mismo lugar. Es una montaña en Sinaí. Sí, en el Sinai, sí, toma. Shukran. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les va a pedir o va a decir al profeta Jesús que suba con los creyentes a la montaña Tur porque ustedes no pueden hacer nada con ellos.
Entonces, ellos van a subir y esperando hasta que Allah subhanahu wa ta'ala les proteja de la corrupción o el maltrato de ellos. Inshallah. ¿Otra pregunta? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa barakatuh. Mi nombre es Mala, que es la primera reunión en la que asisto. Precisamente hoy me uní al grupo. Voy a cumplir 2 años de ser musulmana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Felicidades. Y estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes las enseñanzas. Jazakumullah Y khairan. espero aprender mucho aquí con ustedes, inshallah. Jazakumullah khairan, man. Ya. Jazakumullah. Ok, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no es claro? ¿Está claro? No, sí, gracias, está muy claro. Todo Alejandro, está muy claro. bien, Sheikh. hermano, muchas gracias. Jazakumullah khairan, perfecto. Entonces ya Está terminamos muy con esto. claro, muy interesante saber todo esto, Sheikh. Jazakumullah khairan, man. Empezar a tener conocimiento. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Ok, inshallah nos vemos en la próxima clase. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam, hermano. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. عليكم السلام. Allah le bendiga. Waalaikumsalam.